¿Qué va a pasar con este plebiscito que impulsa el PIT-CNT? Hay nuevas cifras en cuanto a la recolección de firmas. ¿Cuáles son las estimaciones que el gobierno hace si esta idea, si estas iniciativas del PIT-CNT prosperan? Estuvo el ministro de Trabajo en el Parlamento Nacional, presentó allí una visión del tema, presentó datos y vamos a abordar este asunto a partir de ahora. Vamos a una puesta a punto del tema y recibimos aquí en piso a nuestro invitado. El ministro consideró que la propuesta es descabellada e insólita. Que lo que va a hacer es dinamitar uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo. Mieres aseguró que si la reforma constitucional se aprueba, impactará fuertemente en el déficit, lo que implicará un aumento significativo de impuestos o aportes a la seguridad social. Eso también implicaría que se dispare la informalidad, caiga el empleo y el poder adquisitivo, según detalló. Todo eso hay que decírselo a la gente cuando se va a pedirle la firma. Porque mire que no hay almuerzo gratis, ¿eh? Y todo lo que se está vendiendo como gran solución se va a transformar en una catástrofe. Vamos a perder el grado inversor, vamos a perder la credibilidad, vamos a perder inversiones. Eso también hay que decírselo a la gente. El PIT-CNT propone una reforma constitucional para fijar en 60 años la edad jubilatoria, equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. Porque eso también tienen que decirlo cuando le van a pedir la firma. Que hay 1 millón de personas que tienen cuentas personales a su nombre, que cuando llegue el día de la jubilación piensan que va a tener una compensación, se la van a confiscar, la va a perder, no la va a cobrar y va a generar andanadas de reclamos al Estado porque les afanaron la guita. Estuvo allí presente durante esta comparecencia el diputado del Partido Independiente, integrante de la Comisión Permanente, Iván Posada, a quien recibimos acá en piso. Muchas gracias por acompañarnos. Perdón que lo hicimos esperar unos minutitos, pero veo que el tema, usted sabe bien de esto, de lo que son los debates y, bueno, cuando se ponen un poquito más acalorados que de costumbre. Cuéntenos un poco, ya teníamos allí en la puesta a punto lo que el ministro planteaba. ¿Cómo termina esta comparecencia en la Comisión Permanente? ¿Hubo acuerdo, no hubo acuerdo? ¿Cuáles fueron las repercusiones? Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos ustedes, a todos los panelistas con algunos viejos compañeros de la Cámara y por cierto agradecer la invitación a Esta Boca es Mía. Bueno, la jornada de ayer terminó simplemente, yo creo que fue una jornada de esclarecimiento, es decir, porque es la primera vez que el Poder Ejecutivo presenta los datos del impacto que tendría este proyecto de reforma, de enmienda constitucional que está planteando el PIT-CNT en la seguridad social. En realidad, el alcance de la presentación del día de ayer abarcó fundamentalmente al impacto en las prestaciones, o sea, que sirve el Banco de Previsión Social. Es decir, no hay todavía cálculos respecto al impacto que se tiene en las cajas paraestatales, en las mal llamadas caja militar y policial. Pero yo creo que los números de ayer son particularmente muy concluyentes en cuanto a lo que va a significar de ser aprobada una enmienda constitucional como la que está planteada por el PIT-CNT. Porque notoriamente yo creo que se está contando una parte de la verdad y no se está contando toda la verdad. O estamos viendo o nos están presentando a la hora de convocarnos a firmar una parte de la película, pero hay que ver el final de la película. Y el final de la película es que hay un incremento sustancial del gasto en seguridad social y que ese incremento sustancial, como bien se aludía hace un momento a la frase de Milton Friedman, no hay almuerzos gratis, va a requerir contrapartidas. Y las contrapartidas que se van a requerir son realmente extraordinarias. Hay que llamarlas así. Hay un incremento exponencial del gasto de la seguridad social si se aprobara esta reforma. Y eso lleva a la destrucción de un sistema de seguridad social que recientemente
como parte del sistema de protección integral que tiene el Uruguay, fue valorado en el ámbito del Foro Económico como uno de los 10 de los países que tiene un mejor sistema de protección. Uruguay está entre los 10 mejores países por su sistema de protección social que tiene. Y eso me parece que en todo caso primero, es una construcción colectiva. Es una construcción a la que han abonado durante mucho tiempo todos los partidos políticos. Y como tal me parece que es una construcción que tenemos que mejorar y preservar y no destruir, como en definitiva está planteada en esta iniciativa promovida por el PICNT. Datos entonces que tienen que ver con las prestaciones concretas del BPS, datos que fueron elaborados en base a qué fuentes de información, cuáles son las proyecciones, porque eso también es interesante, porque si uno va a las cifras, también de las cifras hay distintas lecturas. Bueno, después vamos a ahondar un poquito en eso. Bueno, esto es bien importante lo que usted dice. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas cifras son las oficiales, es decir, son las planteadas por los técnicos del Banco de Previsión Social. En función del conocimiento que tienen y de los datos que tienen de todo lo que significa el sistema de prestaciones contributivas que realiza el Banco de Previsión Social y cómo es el impacto. Y eso me parece que es lo más importante. Ese impacto, primero hay que recordar que además esto está planteando, esta propuesta de enmienda constitucional está planteando la eliminación del ahorro individual. Sí, y está si quiere vamos a repasar. Ahí Tenemos, está, por un lado, lo de los 60 años, incorporarlo allí en la Constitución, la eliminación del sistema de AFAPs y además la equiparación del salario mínimo nacional con las prestaciones mínimas. Y el establecimiento de 30 años Al de revés, trabajo. las prestaciones mínimas con el... Son los 4 elementos, yo diría, sustanciales. El tema de los 30 años, en la medida que queda en la Constitución, tanto como los 60 años o el régimen de llevar el mínimo de jubilación al salario mínimo nacional, son todas situaciones que tienen un impacto muy importante. Y permanente. Por supuesto, sí. Y lo más importante es ese crecimiento exponencial del gasto, porque iba esto en el razonamiento. En la primera etapa, como hay una apropiación, una confiscación de los 22.000 millones de dólares que constituyen el Fondo de Ahorro Previsional. A ver, un fondo de ahorro previsional con nombre y apellido de todos y cada uno de los uruguayos que contribuyen al sistema de ahorro. Y en ese fondo previsional hay que también destacar que la mitad, el 50% de ese fondo de ahorro previsional, son rentabilidades del sistema. O sea, un 50% es el aporte que se realizó por parte de los trabajadores y el otro 50% son rentabilidad que ha generado el propio sistema. Ahora, eso pertenece a cada uno de los uruguayos. Tiene nombre y apellido, son cuentas nominadas en función de lo que es la ley vigente. Pero en la medida que se apropian de ese fondo, durante el primer tiempo, hay, digamos, no hay un incremento del déficit. Pero ya a partir del año 2030, el déficit comienza aumentando. Se necesitaría, ¿verdad?, en términos del producto, incrementar el financiamiento en 1.1, después se pasa ya a un 3% del Producto Interno, se llega a diferencias en el año 2050 en el entorno de un 5% más con respecto a lo que está actualmente, y se llega a la instancia del año 2100 donde se requiere cuatriplicar lo que es el financiamiento. En ese 2100 se da, de acuerdo a las proyecciones del Banco de Previsión Social, habría un déficit de 2% en términos del Producto Bruto Interno, se pasaría a un déficit del 8%, o sea, se cuadruplica el déficit. Para eso hay que incrementar impuestos, porque esa es la otra. Lo que no se nos está diciendo de la película es que en realidad tiene que haber una andanada impositiva muy importante para tratar de equilibrar las cuentas públicas.
Y para equilibrar las cuentas públicas se necesitan entonces mayores impuestos. ¿De dónde se van a sacar? Bueno, el Banco de Previsión Social en la comparecencia del día de ayer nos planteaba, a los efectos de darnos una muestra de la importancia y del efecto que tiene desde el punto de vista de la carga impositiva, nos decía, por ejemplo, que además de los 7 puntos que ya del impuesto al valor agregado que van al financiamiento del Banco de Previsión Social, se requerirían más de 21 puntos adicionales. Es decir, que tendríamos que tener un IVA del 38% aproximadamente para dar financiamiento a esta propuesta que se plantea por parte del PIT-CNT. O si no, lo plantea en términos de lo que es los aportes patronales, es decir, las contribuciones que realizan los trabajadores y los empleadores. Y en ese sentido, para ambos casos, para lograr el financiamiento del sistema, se debieran incrementar, tanto en el caso de los aportes personales como de los aportes patronales, más de un 21%, es decir, en el caso de los aportes personales pasaría del 15% a más de un 36%, y en el caso de los aportes patronales debiera pasarse, sumarle al 7,5% actual, un 21,5%, con lo cual estaríamos en el orden de un 38,5%. O sea, que en realidad eso nos da una señal de la cuantía de impuestos que se debieran recaudar adicionalmente a la estructura tributaria actual para poder dar financiamiento a la propuesta que se plantea por el PIT-CNT. Pero yo quiero detenerme en otros aspectos porque me parecen importantes. Sí, y ahora le tengo que preguntar algunos conceptos que el PIT-CNT vertió en una conferencia este mediodía, que también me gustaría aprovechar su presencia para que pueda contestar. Yo diría que esta propuesta es profundamente regresiva. Conceptualmente es regresiva. Porque en realidad lo que busca es incrementar el tema de las jubilaciones, pero a costa de aumentar la carga de las generaciones más jóvenes. Porque necesariamente, para que se logre dar un financiamiento, las generaciones más jóvenes van a tener que soportar una mayor carga tributaria para poder dar financiamiento al sistema. Ya sea por el lado de los aportes, ya sea por el lado del impuesto al valor agregado, o sea por el incremento impositivo que se entienda. Y creo, y esto me parece que es una cosa que seguramente vamos a compartir todos, Uruguay tiene en las personas, la pobreza en las personas mayores de 65 años es un 2,5%. Es decir, 25 de cada 1.000 personas mayores de 65 años está por debajo de la línea de pobreza. Pero la contracara es que 170 niños, niñas y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza de cada 1.000 niños, niñas y adolescentes. O sea, 170 de cada 1.000. Y esa realidad todavía yo creo que está ocultando, porque como es un promedio nacional, está ocultando la realidad del Montevideo. La realidad de Montevideo es que en el año 2017, que fue el último año que se hizo una apertura entre Montevideo y el interior a los efectos del estudio de la pobreza, teníamos que en el interior era inferior al 15%, andaba en el entorno del 12%, pero la contracara era que Montevideo tenía guarismos del orden del 25%. O sea, que debemos pensar que esa realidad, en la medida que ha habido una meseta, se ha mantenido hasta el presente. Y por tanto podríamos hablar que esos 170 de cada 1.000 en realidad ocultan que en Montevideo tenemos 250 de cada 1.000, es decir, un 25% de niñas y adolescentes viviendo en hogares por debajo de la línea de pobreza. Bien, desde el PIT-CNT se entiende, por ejemplo, que esa carga de la que usted hablaba, hoy ya con este nuevo sistema, con esta reforma, está sobre los trabajadores en el entendido de que tienen que trabajar
5 años más, ¿no? Eso por allí es uno de los argumentos. Después, por ejemplo, respecto al sistema de AFAP y de los fondos. Bueno, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, dice que se están agitando cucos del terror, habla de ciencia ficción, porque entre otras cosas dice que esos ahorros que están allí, que son personales, en realidad no son personales en la medida de que usted, si hoy quiere ir y no tiene una causal jubilatoria, no los puede retirar. Él explica que esto no es como una cuenta bancaria, sino que será a efectos de la jubilación y habla de la creación de un fideicomiso que estaría administrando esos fondos, que, bueno, como usted decía, son unos 22.000 millones que se pregunta a quién se le ocurre que estén en manos de los privados y no estén en manos del BPS. Dice además, respecto a este punto, que de 30 países que adoptaron este sistema, 18 ya los desmontaron porque no les fue bien. Hay algunos puntos de lo que se decía este mediodía. Respecto a esto último, empiezo por decir que el sistema en el cual acompañamos con nuestro voto en la ley 16.713, creó un sistema que no tiene parangón en el resto del mundo, porque no es de capital puro, es un sistema mixto. Uruguay hizo, desde ese punto de vista, una innovación, y una innovación que claramente ha dado resultados al grado tal que hoy tiene ya una profundidad de ahorro de 22.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi una tercera parte del Bruto Interno de un año. O sea, es realmente muy significativo. Y es también, desde muchos puntos de vista, en la medida que a través de lo que son las inversiones que se realizan, formas de ayudar y propender al desarrollo nacional, de consolidar el desarrollo nacional. Este ahorro de todos los uruguayos tiene una importancia fundamental desde ese punto de vista, de la perspectiva de la inversión y del ahorro. Eso se está destruyendo. Es además un sistema que es complementario, es decir, es ahorro voluntario durante toda la vida de trabajo. Y por tanto, el trabajador, después que cumple una determinada edad, puede disponer de él. Accede a ese fondo que ahorró durante toda la vida y se da como una renta vitalicia que otorga el Banco de Seguros del Estado. O sea, algo que pertenece a todos los uruguayos. Las AFAP son simples custodios del ahorro, realizado por los uruguayos. No son los dueños. Los dueños son los uruguayos y uruguayas que han aportado durante todo este tiempo. Por tanto, lo que se está allí diciendo, para decirlo en palabras vulgares, es un afano. Se está metiéndole mano, como se hizo lamentablemente en la República Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner, a los ahorros, en aquel caso se llamaban las AFJP, se apropiaron, afanaron el recurso, el ahorro de todos los argentinos en ese caso, y todos vemos cómo es la situación del sistema de seguridad social en Argentina hoy. En quiebra, absolutamente en quiebra. Entonces, yo creo que tenemos que dimensionar bien la importancia que tiene una enmienda de esta naturaleza. Es realmente un gol en contra. Un gol en contra, en primer lugar, para los propios trabajadores, que van a tener que aportar mucho más durante toda su vida de trabajo para poder financiar este régimen. Ya al año 2050, por ejemplo, se necesitarían 5 puntos más de ingresos a la seguridad social para poder equilibrar las cuentas de esta enmienda que plantea el PIT-CNT. O sea que desde todo punto de vista yo creo que estamos en una situación realmente muy importante. Yo creo que es una propuesta, como decía, profundamente regresiva, la más regresiva que conozco en toda mi vida política, que ya va siendo larga. Realmente no le encuentro parangón a esta propuesta porque es realmente una señal muy negativa desde el punto de vista de la concesión de una sociedad realmente integrada, solidaria, desde un punto de vista intergeneracional, equitativa, como es el sistema previsional uruguayo. 153.300 firmas lleva el PIT-CNT recolectadas hasta el momento. Esa es la última actualización. Se necesitan unas 270.000 para que esto se someta a la votación popular durante las próximas elecciones nacionales de octubre. ¿Cuánto se necesita?
270.000 aproximadamente, ¿no? Un poquito más, tal Sí, vez. aproximadamente. Ahí está. Yo quiero hacer preguntas, Perfecto, ¿cómo no? porque en primer lugar quiero hacer una aclaración y que es la siguiente. Hay muchas cosas de la ley con las que yo estoy de acuerdo, pero también a mí me gusta decir la verdad. Yo firmé, pero firmé por una razón. Iván se va a acordar. Cuando discutíamos la ley de salud sexual y reproductiva en diputados, éramos compañeros. Y yo dije que si la ley salía aprobada, yo iba a firmar. Porque soy vallista y respeto el derecho de la gente que tiene a decidir. Entonces, mi firma está, hace muy pocos días que firmé además. Mi firma está, porque creo que la gente tiene derecho a tomar su decisión. En cuanto, una aclaración más y después vienen las preguntas, diputado. La primera es que yo no hablaría de la reforma, y eso es una de las cosas que quiero que me explique, de la seguridad social. Porque la seguridad social, como estoy segura usted y yo la entendemos, es mucho más que la reformulación de las jubilaciones. De acuerdo. Hay temas en los que yo creo que usted tiene razón, hay otros en los que creo que no. Esa es una de las preguntas. ¿Por qué llamarla la reforma de la seguridad social cuando es mucho más lo que el BPS ofrece a los trabajadores, a sus hijos? La otra pregunta, que eso sí que no me gusta nada. Glenda, simplemente para Sí. aclarar, porque yo creo que No? hace bien a la... Tu intervención hace bien en este sentido de aclarar. Estamos hablando justamente del impacto desde el punto de vista de las pensiones, de las prestaciones contributivas. O sea, hay toda otra gasto de parte del Banco de Previsión Social que refiere a prestaciones no contributivas, Exacto. como por ejemplo las asignaciones familiares. Pero para mí era muy importante que usted lo Está dijera, bien, diputado. es así, sí. La otra cosa es, ¿por qué? Porque hay que reconocer que hay mayorías en el Parlamento. Nosotros las conocemos, porque estuvimos ahí. Usted sigue, por suerte para los uruguayos usted sigue. ¿Por qué no se toca más la caja militar? ¿Por qué yo, docente, tengo que retirarme a la edad que me tengo que retirar y cobrar mucho menos que cuando se retira? Póngale usted más o menos a la misma edad que yo, porque yo me jubilé por la ley del 4+1, los docentes y maestros. ¿Por qué un coronel tiene que ganar lo que gana al lado mío? Pero, a ver, no al lado de Glenda Rondán. Yo pongo el ejemplo de lo que fue mi gremio y de lo que son mis colegas. Entonces, yo creo que capaz que en este momento, que habían mayorías, y que los felicito por haberse animado a hacer la reforma, porque eso no se los puede negar nadie. Los felicito. No se metió el dedo ahí donde se pone tanta plata de todos los uruguayos y las uruguayas. Nada más. Muchas gracias. Diputado. Sí, es muy un buen punto el que planteaste, y justamente, si algo podemos enorgullecernos de esta reforma, hablemos de la reforma de las jubilaciones y pensiones que se hizo a través de la ley 20.130, es que por primera vez se establece un régimen de convergencia de la caja militar, de la mal llamada caja militar, del servicio de retiro militar, ¿Cómo se llama? Si no se le llama caja militar. servicio de retiro. En una convergencia con los demás sistemas. Es decir, el centro, uno de los temas más importantes de la reforma establecida en la ley 20.130 es justamente la convergencia de los sistemas. Por algo que decía Saldain, un peso que pagamos de aportes personales, según en qué caja caiga, tiene un distinto valor a la hora de la jubilación. Y lo que se quiso hacer con esta reforma de las jubilaciones y pensiones, entre otras cosas, es tener equidad ¿Cuántos hacia la años va a interna. demorar eso?
¿Cuántos años vamos Bueno, a demorar en estar como equilibrados? Como toda cosa que se hizo Un tardíamente. coronel Menos de 15, con un Glenda. profesor. Menos de 15 seguro. Va a hacerse en varios años, porque las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Y lamentablemente, el sistema político, todo, debe hacerse la crítica que recién esto se hace en este gobierno en el año 2023. Pero que desde la reinstauración democrática pasaron varios gobiernos que no le hincaron el diente a esta situación notoriamente deficiente. El Frente Amplio ha deficitaria. hecho la autocrítica sobre eso. Bueno, por eso. Por yo eso creo que dije lo que dije. Lo importante es que en este caso la coalición de gobierno asumió ese desafío y le dio realmente una respuesta en el sentido de lo que tú planteas. Nos vamos a Fernanda, a ver. Sí, marcar una de las cosas que el diputado mencionaba de la importancia de las enmiendas constitucionales. Lo difícil que es modificar y dejar plasmado cuestiones que quizá no tienen que ver con la naturaleza de lo que tiene que disponer una constitución. En primer lugar, a lo que tiene que legislar una constitución, lo que tiene que dejar plasmado, por lo que es su materia. Pero por otro lado, por la dificultad también de modificarlo. Acá se estarían modificando cuestiones que son bastante fluctuantes o que tienen que ver con lo coyuntural en algo muy rígido para su modificación. Cuando se escuchan los argumentos del PIT-CNT, la verdad que queda este gusto a... No se ve un estudio, no se ve un dato, no se ve un análisis que se sustente en otra cosa que no sea una cuestión ideológica y prejuicios ideológicos también. Creo que es un tema lo suficientemente delicado, como ha quedado más que claro y como se viene hablando desde hace mucho tiempo, para basarlo únicamente en caprichos ideológicos que vaya si lo son, que el Frente Amplio tampoco acompaña y también alerta. Hemos escuchado a varios integrantes del Frente Amplio alertar del peligro que puede llegar a significar la aprobación de esta reforma, lo que está planteando el PIT-CNT. La verdad que cuando hablamos de discusiones con altura, de discusiones de ideas, también estaría bueno recordar que este tipo de cuestiones mínimamente tienen que estar avaladas por números, por estudios, por análisis, porque estamos hablando del futuro de las nuevas generaciones y la verdad que queda eso, ¿no? Cuando uno rasca hay ideología y no mucho más que eso. ¿Ayer se escuchó en esta comisión permanente alguna voz de defensa a esta iniciativa? Bueno, sí, la de la diputada Micaela Melgar, que es representante por el Partido Comunista. ¿De defensa de esta iniciativa o de cuestionamiento a Bueno, las dos que cosas. son cosas distintas, Las dos ¿no? cosas, las dos cosas. Cuestionamiento a la reforma. Yo creo que, y aprovecho porque tú mencionabas la referencia que había hecho Marcelo Abdala en relación a los 60 años. Los 60 años en el Uruguay se establecieron en el año 1904 como edad para acceder a la jubilación. En ese momento, la expectativa de vida que teníamos los uruguayos, o que tenían, mejor dicho, los uruguayos, era de 50,8%. Es decir, 50,8 años. Con lo cual, en un momento donde notoriamente se ha reducido sustancialmente el número de nacimientos y consecuentemente la tasa de fecundidad, teníamos 58.000 nacimientos en el año 1996, fueron algo más de 32.000 en este último año. Sí. Eso nos está dando la pauta de que la realidad cambió sustancialmente. Y necesariamente había que extender la edad para acceder a la jubilación. Esta reforma de las jubilaciones y pensiones, y tengo que pensar para no hablar de la seguridad social, Glenda, esta reforma de las jubilaciones y pensiones claramente estuvo orientada con una lógica que era extender los años de trabajo. Sí, hay que trabajar 5 años más. Pero en eso, al cabo de esos 5 años de trabajo, la jubilación que se obtiene, especialmente para los deciles más bajos, los 5 deciles más bajos, es decir, las jubilaciones de menor cuantía, para esos 5 deciles más bajos, para el 50%, lo que se establece es una mejora de la jubilación con respecto a lo que obtendrían
en el año, con el régimen actual. Ahora vamos, Glenda, porque me faltan los compañeros. Es cortita. A mí me imagino, y vos también, un tipo de 60 y pico de años haciendo planchada. No existe. Bueno, pero Eso me preocupa. En el tema, porque hay profesiones y profesiones y trabajos el tema de y la trabajos. construcción quedó especialmente salvado. Fue uno de los aspectos que se consideró Yo quería porque preguntar, indudablemente porque se entendió me una parece realidad sano que es... preguntar lo que uno no sabe. Bien, diputado, ya vamos con Pozzi. Esto que usted menciona, creo que es irrefutable, que obviamente vivimos más y no estamos en el Uruguay del 1904. Mire, una persona hoy, a los 60 años, tiene una expectativa de vida de 25 años más. Y a los 65 años, la expectativa de vida es de 20 años más. O sea, no hay con qué darle. Si no hacemos un cambio en el sistema, notoriamente íbamos a una lógica, bueno, como esta que plantea el PICNT. Es decir, una lógica de desfinanciamiento del sistema. Ahí sí hablo de la seguridad social porque desfinancia el sistema en su globalidad. Sí, en ese sentido hay una variable que ellos también manejaban en la conferencia de prensa de este mediodía, que es la variable cambios en el mercado laboral. Este mercado laboral no es el del 1904, está la tecnología, no se necesita tanta fuerza de trabajo, decían. Con más razón, yo no pondría nunca en la Constitución de la República que voy a exigir 30 años de trabajo. No lo pondría nunca, porque el mercado, si algo está haciendo, es transformándose. No sabemos cuánto va a ser las posibilidades de trabajo de las personas con los cambios que se dan en materia tecnológica. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces no vamos a congelar posiciones. Justamente tenemos que tener flexibilidad. Ni las que están ni las que propone el PICNT. Exactamente, pero las que están se pueden modificar porque están por ley. Perfecto. Y la ley la modificamos sobre el acuerdo en el ámbito parlamentario. Ahora sí nos vamos con Pozzi. No, en principio, hace poco discutimos un poco con Connie. No, no me diga, no lo que no, no le pero creo, no le en ese creo momento nada. discutimos bien. Y yo dije... Siempre discuto Sí, bien, y yo dije... me caliento. Discuten de cómo discuten, baten récord. Dije acá que A yo mí no... me mandaste a leer. Que yo no voy a firmar por el plebiscito, por la convocatoria del plebiscito, y no voy a votar si este plebiscito finalmente se convoca. Yo no estoy de acuerdo con... No estoy de acuerdo con poner en la Constitución este tipo de cosas, ¿verdad? Que son después, quedan soldada eléctrica. Uno tiene que cumplir eso o no puede hacer nada. Y realmente yo creo que si hay un planteo de discutir los 60 años, perfecto, se discute y se llegará a algo. O la eliminación de la SAFAP, se discute y veremos a dónde llegamos. Notoriamente, el Frente Amplio no eliminó la SAFAP en los 15 años que estuvo en el gobierno, al contrario. Entonces, las discusiones y las posibilidades de negociación con respecto a eso me parece bien. Pero colocar en la Constitución este tipo de cosas es realmente como soldarnos la eléctrica en cosas que son extremadamente complicadas. Yo quiero hacer notar una cosa, lo que decía Iván, que la mayor parte de las cosas yo las suscribo, pero hay un problema más. Si queremos defender el sistema de reparto, que no funciona, el sistema de reparto intergeneracional no funciona sosteniéndose por sí mismo. Funciona a través de transferencias que se hacen, que son más de 3.000 millones de dólares, si no me equivoco, por año, que van del IVA y otras cosas a financiar el pago de jubilaciones. Pero el sistema como reparto no está funcionando. No está funcionando en la caja bancaria el sistema de reparto, que la modificamos una vez más, hace 8 años o 10 años la modificamos, se tiene que modificar ahora porque quebró. Pero no es que tiene problemas. Jorge, un solo apunte, ya que hablaste de la caja bancaria, lo mismo en la caja notarial. No, la Profesionales. No, en la caja notarial. también. Estoy hablando del tema de los 60 años. En la medida, la caja bancaria elevó la exigencia en materia de años para jubilarse. Lo mismo la caja notarial. O sea, que una reforma como la que establecer a nivel de la Constitución los 60 años, replantearía el problema de la viabilidad en caja bancaria y también en la caja notarial. Disculpame No, al contrario. Esto es otra cosa. Es decir, yo lo que puedo sacar en conclusión es que los sistemas de reparto, si no están financiados por otra cosa,
No están funcionando. Es más fácil decir lo que funciona que solo la notarial, digamos. No, la notarial también, la profesional también tiene problemas. Y la notarial dice que no tiene problema, pero veremos por cuánto tiempo. Por eso. Ahora, todo esto también está financiado por fuera. Exacto. No es gratis. Porque los timbres porque no hay profesionales que almuerzo yo de pago Juanes. por la receta, por cualquier cosa que pongo, financia la jubilación de profesionales. Tiene un aporte extra por fuera que nosotros pagamos sin ninguna discusión desde hace, no sé, decenas de años. Yo siempre conocí los timbres. Pero que va a una cosa, a un aporte para la jubilación de los profesionales. Entonces, el sistema de reparto no funciona. Funciona con aportes extra de otro lado, o sea, el Estado pone para que se pueda pagar la jubilación, porque hay que pagarlas. Y bueno, y esa es una realidad tangible, se ve. Con respecto a la edad de 60 años, yo creo que la mayor parte de la gente hoy se está jubilando a los 64. El promedio es más de 63 años. Sí, yo sé que está en ese promedio. ¿Pero por qué? Porque la gente hoy se siente bien para trabajar. Hay gente de 70 años y hay que sacarla. Y hay gente hay lugares donde se hacen acuerdos para decirle, bueno, usted a los 60 años se va. Y el tipo dice, yo no me quiero ir. Entonces mire que no le pagamos. Yo conozco convenios de eso. Sí. Usted se va a los 60 años, le damos un toco de plata, usted se va, lo mandamos a seguro de paro, todas esas cosas que se hacen. Menos de la política, no se quiere ir. No lo sacamos de ninguna manera. No se quiere ir. Perfecto, se va cuando te quiera. Ahora, no le pagamos un peso. Es todo diferente. Entonces la cuenta se cuenta y se va. Ahora, pero eso es porque también la gente hoy está más por supuesto, la nueva tecnología y todas esas cosas, han hecho un trabajo más humano, han humanizado el trabajo. Yo recuerdo lo que Iván planteaba. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, la gente se jubilaba a los 60 años y se moría a los 62. Porque salían destrozados de los trabajos. Porque eran trabajos duros. Yo los viví. Claro. Ahora no es tan así. En la construcción, como hubiera apuntado a Glenda, que tiene su forma, su excepción ahí. cosa en la nueva ley, que es todavía lo que queda de trabajo pesado y duro, ¿verdad? Está contemplado de alguna manera ahí, y también los nuevos métodos constructivos van eliminando brutalmente el trabajo. Ya no era lo que era, yo supongo que ya no es, por lo que yo veo, no es lo que era antes. Entonces, yo me parece que el camino de poner en la Constitución esta cosa es un camino equivocado. Que podamos abrir una discusión sobre eso, bárbaro. Pero poner en la Constitución este tipo de cosas es un camino que no tiene retorno. En eso yo quiero y decir entonces, que estoy de acuerdo contigo. Yo no voy a firmar por eso. Me gustaría discutirlo, sí, cómo no. Discutimos todo lo que quieran. Pero poner en la Constitución, Votar, no. yo la verdad que no voy a dar mi voto para eso, porque me parece un error garrafal, del cual no se vuelve después, fácilmente por lo menos. Y bueno, quería hacer una cosita. Sí, El Frente Amplio intentó, y algo hizo con respecto al servicio de retiro de pensiones. Sí. No es que pasó todo sin... Capaz que fuimos tibios, capaz que fuimos pocos, capaz que habríamos tenido que ir a más. Me tocó poner la cara en todo eso, pero algo se hizo. ¿Sí? Y creo que esto tiene seguramente una profundidad mayor. Sin duda una profundidad mayor. Bien, podemos retomar entonces ese tema. Usted se queda para el tramo final del programa. Hacemos una pausa y falta Connie con también su participación. Ya regresamos.